Señor dice, aquí estoy. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Amén. Un versículo poderoso y que nos habla. Amén. Proverbios 28, 13. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos en algún momento de su vida han tratado de encubrir algo? Seamos sinceros. Y cuando tapamos las cosas, las escondemos, hermanos, después nos damos cuenta que el problema es más grande cuando se descubre, porque también la palabra dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Así que hoy usted y yo vamos a recibir una palabra del Señor para que no ocultemos nada. Es mejor, hermanos, ser sinceros y hablar con las personas si la ofendimos, si hicimos algo mal, si hicimos algo que a la persona le va a doler. Es mejor que usted lo hable a tiempo antes que la persona se entere por otro lugar de lo que usted hizo, porque todas las cosas van a salir a la luz. Amén. ¿Estamos claritos? Todo lo que yo hago en oculto un día va a salir a la luz. Y a veces, ¿qué problema tenemos? Y una cosa, hermano, no le oculte nada a las esposas. Amén. ¿Dónde están los esposos? Hoy no hay esposos aquí, varones. Son pocos. Le digo de nuevo, no le oculte nada a la esposa. Mejor dígale. Amén. A veces las mínimas cosas provocan un problema en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la esposa se enteró por otra tercera persona. O sea, dice que el que encubre su pecado no prosperará. Ahora vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para usted? Podemos decir, y por allí, hermanos, ya en las iglesias no se predica mucho acerca de pecado. ¿Por qué? Porque la gente se hiere. Y más, si tenemos visita, tratamos de predicar todo bonito y hasta el pecado le buscamos una palabra más delicada para que la persona no se sienta. Ya, y si el hermano que es el que más diezma en la iglesia está hoy, a ese no vamos a hablarle del pecado y menos del pecado que está cometiendo porque se me va de la iglesia. No, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces buscamos una forma de hablar del pecado con más delicadeza. Y el pecado es pecado. Amén, dígalo conmigo, el pecado es pecado. Y hay que hablarle con la verdad. Porque la única forma de que usted y yo podamos ser libres cuando se nos habla con la verdad. Entonces, el pecado muchas veces le buscamos una forma de barajearlo allí para que no suene tan duro. Y algunos lo llaman como error. Cometió un error, una debilidad, una equivocación. Y a veces hasta el pecado decimos que es una enfermedad. Es que nació con esa enfermedad. Y tratamos de barajear las cosas para no lastimar a la gente, porque el pecado, hermanos, suena como que es algo duro. Pero el pecado tiene consecuencias. Y si a usted no se le habla con la verdad, con la palabra, hermano, usted va a tener consecuencias de ese pecado. Y por eso es que aquí
Salomón habla y dice que el que cubre su pecado no prosperará. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo quiero vivir en la palabra, yo no puedo estar encubriendo mis faltas. Porque ¿saben una cosa? Yo la puedo encubrir delante de las personas, pero hay alguien al cual es el que me va a juzgar y al cual yo no le puedo ocultar ni siquiera lo que hay en mi corazón y en mi mente, porque Él lo escudriña. Y es duro, hermanos, uno tratar de vivir una vida doble, porque a veces queremos decir, no, yo soy cristiano, pero cristiano solamente en la iglesia. Cuando estoy en mi casa, me vuelvo el ogro, el bicho feo, como le decían a uno, el diablo con Biblia. Porque podemos ocultar, y en la iglesia podemos hablar muy bonito de Dios, y gloria a Dios, aleluya, y esto y lo otro, y cantamos y hasta predicamos, pero están viviendo una vida doble. Todas aquellas cosas, y no es solamente la fornicación, el adulterio, sino que aún la mentira. Y a veces decimos, no sé, una mentirita. Pidámosle perdón a Dios, porque para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Para Dios todo es pecado, lo que infringe la ley de Dios. Y si Dios dice no mentirás, yo no debo mentir, yo debo andar con la verdad. Aunque nos duela, iglesia, muchas veces los cristianos tenemos cosas ocultas, y para cubrirla, ¿qué hacemos? Mentimos. No, pastor, yo no vine a la iglesia porque estaba enfermo. No, pastor, yo no hice esto porque estaba así. No, pastor. Podemos ocultarnos del pastor, pero de Dios no nos vamos a ocultar. No podemos ocultar del jefe, pero de Dios no nos vamos a ocultar. Porque muchas veces, hermanos, somos cristianos y en los trabajos pegamos mentiras. Nos excusamos. No fui por esto, no hice esto por esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mintiendo. Y dice que es todo aquello que desagrada a Dios. El pecado es desagradable para Dios. Entonces, nosotros como cristianos, hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Ahora lo vamos a ver si somos hijos de Dios, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, no podemos practicar el pecado. Yo tengo que vivir en santidad. Y esto no quiere decir que no vamos a fallar, porque le digo, en todas las iglesias, todos los miembros, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea lo que sea, hermanos, le falla a Dios en algún momento. Pero hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El que busca de Dios y teme a Dios, y el que no le tiene temor a Dios. Porque el que le teme a Dios y ama a Dios y le sirve a Dios, hermanos, falló y corre al trono de la gracia y dice, Señor, fallé, perdóname. Pero no incurre en el pecado, sino que pidió perdón y se apartó de ese pecado. Encubrir. ¿Qué es encubrir? Es guardar o pretender ocultar el pecado, como el adulterio, la fornicación. Y a veces, hermanos, mire, la palabra nos dice, y lo dijo el Señor Jesús, que no solamente el adulterio es acostarse con la persona, sino es que solamente en pensarlo. Y hay personas y hay cristianos que ni siquiera lo pueden ocultar. ¿Le ha tocado ver algún cristiano en algún momento en que su mirada se va detrás de una hermana que no es su esposa? Ocurre, hermanos. Entonces, ¿qué está sucediendo allá ahí? Ahí hay pecado.
Y nos preguntamos después, ¿por qué el hermano cayó? Porque le dio cabida al pecado y todo empezó por los ojos. Y luego cayó en pecado porque no cerramos la puerta. Yo le doy un consejo, porque somos hombres y también en algunos casos de las mujeres también. Cuando a usted le vienen pensamientos que entraron por la vista, cierre esa puerta inmediatamente y empieza a declarar que su vida le pertenece a Cristo. Empiece a citar versículos bíblicos, empieza a alabar al Señor y usted va a ver que ese pecado que estaba entrando por la vista no va a llegar hasta su corazón, porque hay algo que le impide que entre en su vida. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, porque todo lo que es pecado desagrada a Dios. Y si usted ama a Dios, usted se va a guardar para Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Aleluya. Tenemos buen tiempo, gloria a Dios. Muchas veces también decimos, no, pero es que yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación, pastor. Pero muchas veces andamos en robo. Amén. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Vosotros todos me robáis. ¿En qué te robamos, Señor? Puestos diezmos y ofrendas. Lo dice la palabra, amén. No lo dice el pastor. Pero a veces también robamos aquí y decimos que no robamos. No solamente al Señor. Cuando usted recibe un servicio público, como la basura, que le recogen la basura, que usted tiene agua potable, que usted tiene luz eléctrica, que usted tiene todos esos servicios, ¿qué usted tiene que hacer? Pagarlo. Porque si no, ¿qué está haciendo? Está robando. Y entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? No, Señor, lo que pasa es que esto y lo otro, y le damos excusa. No, estaba robando. Si yo recibo un servicio, hermano, yo tengo que pagar ese servicio. Yo tengo que ser responsable. Muchas veces también pasa de que algunos cristianos entran en la corrupción cuando el policía lo para y le dice, méteme su licencia, y empieza así, tengo que ponerle una boleta. Pero antes de poner la boleta, el cristiano dice, oiga, pero no podemos arreglar de otra forma. Ahí también estás cayendo en pecado, porque estás infringiendo la ley. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Si cometió el error, no encubrirlo con excusas, sino aceptar su responsabilidad. La falló, se le pasó una luz verde. Es verde, ¿verdad? La roja. Se pasó la luz roja. Póngame la boleta. Y cometió una infracción, no cargaba el cinturón y lo paró el policía. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con las leyes. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Si yo sé que tengo que hacer la cosa bien, yo tengo que hacerla bien. Porque si yo no lo hago, hermano, estoy incumpliendo. Y las consecuencias vamos a tenerlas. Muchas veces decimos, no, pero es que Dios es misericordioso y Dios nos perdona. Sí, Dios es misericordioso y Dios nos perdona. Pero el pecado que nosotros cometemos va a tener consecuencias. Por eso es mejor correr al trono de la gracia y decir, Señor, me equivoqué, le hice mal, cometí pecado, te hice algo que te desagradó, Señor. No lo vuelvo a hacer más. Porque si no, hermanos, dice la palabra, no lo digo yo, que no prosperarás si encubres tu pecado. Yo tengo que correr, no tengo que correr del sacerdote y decirle, Padre, me confieso, ni conveniendo el pastor, pastor, me confieso que hice esto y esto. Si usted cometió una falta contra alguna persona,
contra algún hermano, hizo algo que ofendió al hermano, ahí sí tiene que confesar su pecado. Y tiene que llamar al hermano y sentarse con el hermano como cristiano y hablar con mansedumbre y decirle: hermano, reconozco que hice mal y te ofendí, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer más. Ahí sí tengo que confesar mi pecado. Pero hay cosas que yo tengo que confesarle a Dios. O también hay otra forma de que usted busque una persona que usted sepa que tiene testimonio, que tiene, que se le vean los frutos, pues. Porque no es que habla bonito nada más. Por eso les digo, iglesia, cuando usted va a buscar a alguien que le aconseje, busque a alguien que dé fruto. Fruto del Espíritu, no busque a cualquiera. Y si también usted es un varón, no busque a una hermana para que le dé consejo. Hermana, si usted quiere consejo, también busque a una hermana, no busque un varón que le aconseje. Porque hay casos, hermanos, y gracias a Dios estamos casi la mayoría adultos. Hay casos en que la hermana está teniendo problemas en su matrimonio con el esposo y se sienta a conversar con otro hermano. Sí, porque mira que mi esposo no me atiende, porque mi esposo se la pasa todos los días en la calle, y empieza por ahí y el hermano: ay, sí, mira que esto, que lo otro, y empieza él supuestamente a darle palabra. Busque aquí alguien sea sabio, hermano o hermana. Si alguna hermana le viene con esas cosas, hermano, y vaya cortándolo. Amén. Porque es más prudente salir huyendo y decirle: hermana, busque a una hermana, busque a la pastora, busque a una líder y hable con ella, porque yo no puedo aconsejarla. Igual usted, hermana. ¿Por qué? Porque nos evitamos caer en pecado. Seamos prudentes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Les digo algo, él no se estudia. Siempre me gusta ver los programas de los depredadores, los animales que están al acecho. Ellos no llegan inmediatamente y dicen: voy a agarrar a esta gacela, no, o a este búfalo. ¿Qué hacen ellos? Ellos se agazapan allí entre la maleza y están observando el movimiento, a ver cuál es el que está más débil. ¿Sabe usted que el diablo también actúa de la misma forma? Los demonios también actúan de la misma forma. Ellos no te van a atacar inmediatamente. Y ellos no, mire, le digo algo, y ellos no están observando a los que están allá en la cantina, porque eso lo tienen seguro. No le están mirando a aquellos que andan perdidos en el mundo, sino que está esperando es en usted, viendo su debilidad, viendo por dónde él puede atacarle. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado, hermanos, de no entrar en el área de peligro. Pero a veces decimos: no, yo soy valiente, yo estoy bien, yo no voy a caer en eso. Amén. Muchas veces decimos: yo no hago esto, yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio, yo no estoy robando, yo no estoy... Pero estamos haciendo otras cosas. Estamos guardando rencor, estamos guardando odio, estamos guardando resentimiento en nuestro corazón, y todas esas cosas impiden que nuestras oraciones lleguen delante de Dios. Si yo tengo algo contra mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Antes de venir y adorar a Dios o traer mi ofrenda de adoración al Señor, ¿qué tengo que hacer? Dice: deja tu ofrenda allí y regresa y vean de tu hermano que te ofendió, no que tú. No. Y pídele perdón. Y después entonces trae la ofrenda. Mientras no la traiga, porque no la va a recibir el Señor. Por eso yo tengo que arreglar mi vida, mis resentimientos, mis rencores,
cosas que tengo guardadas en mi corazón para que mi oración o mi ofrenda pueda llegar delante de Dios. Yo tengo que sentarme primero y decir, Señor, ayúdame. Porque no es fácil, hermanos, pedir perdón. Y más cuando la otra persona fue la que te ofendió. Pero ¿cómo yo voy a pedir perdón si yo no le ofendí? Fue ella la que me ofendió. Qué duro, hermano Margarita. Que uno tiene que doblegar su orgullo, su ego allí y decir, yo voy a pedir perdón. Pero qué paz siente uno cuando uno pide perdón. Muchas veces personas en la vida viven una vida amargada, una vida, hermanos, que no hay felicidad ni gozo, y todo su entorno se vuelve también igual, porque no han sabido perdonar y han guardado en su corazón el rencor y el resentimiento contra padres, contra madres, contra personas que le hirieron, que le lastimaron, y no han sabido sacar ese resentimiento y ese odio que hay en su corazón, y no le han dado cabida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde está sucio por el odio, por el rencor y el resentimiento. ¿Ha visto cristianos amargados? Son buenos para servir, pero cuando sirven no son buenos, porque allá entonces todo lo hacen con amargura, de todo se quejan y de todo se lamentan. ¿Qué hay ahí? No ha sanado su corazón. Por eso yo le recomiendo, si alguien te ofendió, hermano, vaya usted primero. Dice que el que se humilla, Dios, ¿qué hace? Se exalta. Entonces, si yo me humillo, entre más yo me humillo, y si eso es una humillación, ir a pedir perdón a alguien, yo voy porque yo sé que el de allá arriba me va a exaltar. Entonces yo tengo que arreglar mi vida y voy a tener paz, voy a tener gozo, voy a tener alegría. Y esto no quiere decir que de vez en cuando por ahí se enoje por algo, pues somos humanos. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójese sí, pero con el diablo. Y si se enoja con su esposa o su esposo, no deje que el sol se ponga a vuestro enojo y que usted duerma mirando para allá y el otro mirando para allá y de espaldas ahí. Reconcíliese. Yo le digo a mi esposa, ¿para qué vamos a seguir peleando si tú y yo no nos vamos a dejar? Si nosotros vamos a estar hasta viejitos, hasta que el Señor nos llame. Y cada pelea, hermano, y que la hacemos muy larga, es tiempo que perdemos. Ay, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar perdiendo yo tiempo, Marco? Peleen, pero reconcíliense, aprendan a pelear. Que las reconciliaciones sean mejor cada día. Amén. Cuando se reconcilia, bueno, Marco, Marta, ¿quieres? Te llevo a pasear, te llevo a comer, te llevo a esto. Pero no se aprovechen de eso. Porque a veces las esposas también se aprovechan, saben por dónde también agarrar al hombre. Pero tenemos que perdonar, iglesia, porque si no perdonamos, estamos viviendo en una vida de pecado. Amén. ¿Estamos claritos en eso? Hay vidas públicas y hay vidas ocultas. La pública es la que dejamos que las personas vean de nosotros como cristianos. Yo soy el siervo de Dios, yo soy el pastor, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero las vidas ocultas son aquellas que en un lugar cerrado ocurren. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida oculta? ¿Estamos cometiendo pecado? Muchas personas, hermanos, y la mayoría se ocultan para pecar, y más el cristiano. Y esto me lleva a recordar de un evangelista muy renombrado a nivel mundial, con tremendo ministerio, pero cuando salía de predicar,
se disfrazaba y iba a los lugares donde estaban las mujeres y allá se metía. Y un día salió la luz, porque no hay cosa que nosotros podamos ocultar, y menos si nosotros somos servidores de Dios. Vivamos la vida como somos, hermanos. Si somos verdaderos cristianos, seamos verdaderos cristianos. Y me gustó una conversación que tuve con un siervo que él me decía: pastor, yo prefiero ser caliente o frío, pero no tibio. Y cuando yo sentí que yo estaba cayendo en la tibieza, mejor me aparté. Pero yo no quiero ser tibio, porque dice el Señor: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible es, hermanos, cuando usted vomita. Amén. ¿Por qué lo hace? Porque eso que comió es algo que está dañado y que el mismo organismo le hace que usted tiene que expulsarlo. Entonces, si nosotros no estamos calientes ni fríos y estamos tibios en la iglesia, amén, estoy hablando de la iglesia. Si usted como cristiano, en vez de estar caliente o frío, está tibio, Dios lo va a vomitar. Y es mejor estar caliente, iglesia. Dígale que está a su lado: despiértate, mejor caliéntate. Porque Dios quiere cristianos verdaderos, no cristianos a media, cristianos de doble vida. Que la vida que usted muestra, cómo usted es, eso sea de testimonio para otro. ¿Sabe que muchas veces el cristiano que anda ocultando, supuestamente anda ocultando su pecado, y en la iglesia es tremendo siervo de Dios, alaba a Dios, canta, predica y hace esto y lo otro, pero allá afuera está llevando otra doble vida? ¿Sabe que es piedra de tropiezo para muchas personas? Porque si dice: wow, mira que ese es el que predica allá, pero mira acá cómo anda. Doble vida. Yo tengo que ser verdadero siervo de Dios. Usted tiene que ser verdadera sierva de Dios. Que donde usted vaya, usted dé testimonio y la gente quiera ser como usted. Pero si yo ando llevando una doble vida, hermano, si yo ando viviendo esa doble vida, no voy a prosperar. Porque nadie que vive una doble vida prospera, y menos en las cosas del reino de los cielos. Gloria a Jesús. Quiero también que leamos el Salmo 51. Gloria a Dios. Todos conocemos, o la mayoría conoce, la historia de David, ¿verdad? Cuando estaba en tiempos de guerra y David no fue a la guerra, sino que se quedó en su casa. Y allí en su casa, en el terrado de su casa, se paseaba mientras que allá estaba su ejército peleando. Él estaba paseándose acá, de ocioso. Y mirando desde el terrado, dice, vio y observó que había una mujer que se estaba bañando. Y como el pecado entra por la vista, miró, pero no se quedó con mirar nada más, sino que la codició en su corazón y la mandó a buscar. Se acostó con ella, siendo una mujer casada con un hombre que peleaba la batalla por él, un hombre llamado Urías, y esta mujer se llamaba Betsabé. Y cuando dice que esta mujer
vuelve a su casa, se da cuenta que está embarazada. Y David, para encubrir su pecado, manda a buscar al esposo y le dice: ven y quédate con tu esposa unos días. Y él dice: no es posible que yo vaya a dormir con mi esposa mientras que allá en el frente de batalla están mis amigos, mis compañeros peleando la batalla. Y no quiso ir a acostarse porque era un hombre fiel. Y David, intentando de encubrir su pecado, aún lo invita a comer y lo embriaga y lo envía a que vaya a dormir con su esposa, para que así pudiera encubrir su pecado y decir que el hijo era de Urías. Y cuando este hombre nuevamente se niega, y al David ver que no podía encubrir su pecado de esta forma, porque hermano, cuando usted encubre un pecado, se mete en una falta, en un pecado, trata de cubrirlo. Cada vez que usted trata de cubrirlo, vaya haciéndolo peor. Va cayendo más bajo y más bajo. Por eso le digo, no encubra su pecado. Si hay algo oculto, saque. Si tiene que hablar con alguien, hable. Pero no haga las cosas ocultas, porque cada vez que usted trate de ocultarlo, se va a hundir más. Y David dice: no puedo hacer nada, este hombre es fiel, este hombre no se va a ir a acostar con su esposa. Y mandó una carta con este mismo hombre al frente de batalla donde estaba el general, y le dice: póngame a este Urías al frente de la batalla, en el lugar más fuerte de la batalla. Y el general, obediente, lo envió donde estaban los guerreros más valientes y mataron a Urías. Mire, solamente con mirar el pecado entró y todas las consecuencias que estaba trayendo. Pero hay algo también, cuando nosotros podemos parar, por eso todavía hay oportunidad. Usted que está aquí hoy, si está cometiendo algún pecado, está a tiempo de parar. Está a tiempo de arrepentirse. Está a tiempo de apartarse de ese pecado. Y aquí el salmista David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, se había sumergido tanto en el pecado que de una mirada llegó a ser un homicida. Y esto le trajo consecuencias terribles en su casa. Y dice que la espada nunca se apartaría de su casa. Y en su casa, en su descendencia, en sus hijos, hubo muchos conflictos y muchos problemas debido al pecado que cometió. Por eso les digo, no ocultéis nada. No oculte el pecado, hermano. Si usted tiene que arrepentirse, tiene que correr en el Señor y decirle: Señor, perdóname, no lo hago más. Porque si no te vas a ir hundiendo y ese pecado va a tener consecuencias, porque Dios es misericordioso y nos perdona así, pero lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso hay muchos por allí que andan asustados, que tienen niñas, hijas, y dicen: ay, si yo las hice, ahora las tengo que pagar. Y andan por ahí preocupados. Corte con esa maldición lo que se puede. Y David tuvo que pasar un proceso. El hijo que tuvo con esta mujer cayó enfermo. Y David se humilló, se metió en ayuno, en silicio. Pero había consecuencias que tenía que pagar. Por eso es mejor arrepentirse a tiempo, iglesia. Y ese hijo murió. Luego que él muere, el profeta Natán, Dios lo envía para que hable con David y le dice a David una historia de un hombre que tenía no sé si era oveja, no recuerdo, por allí. Y viene otro que tenía muchas, se la quita. Y dice David: este hombre merece castigo. Y el profeta Natán le dice: ese no eres tú. Y él reconoce allí que había cometido pecado.
El arrepentimiento viene, hermano, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. Hay mucha gente que comete pecado, pero nunca quiere reconocer que comete pecado. Nunca quiere aceptar que hizo mal. ¿Usted se ha topado con personas así, cristianos? Que está metida las patas de los pies. Que entre más trata de salir no puede, porque no quiere arrepentirse, sino que sigue encubriendo el pecado. Cuando yo me arrepiento y yo reconozco mi falta, entonces alcanzaré misericordia. Y David aquí en el Salmo 51 habla y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está reconociendo de que él es un pecador. Él está reconociendo su falta delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer, iglesia, de que somos pecadores y que le fallamos a Dios. No tratemos de sernos los santos. Yo no puedo venir aquí y decirle: hermano, yo soy el más santo, yo oro tantas horas, yo me la paso en la presencia de Dios. Porque no es cierto. Yo oro, yo tengo comunión con Dios, pero yo no le puedo decir que yo soy el más santo de la iglesia. Tal vez usted es más santo que yo. Pero lo que sí quiero es ser sincero con Dios. Porque cuando uno es sincero con Dios y uno le dice: Señor, yo no sé por qué me tomaste en cuenta. Yo no sé por qué tú me pusiste en este lugar. Si yo soy pecador, yo te fallo en esto, Señor, te fallo en lo otro. Dios se agrada cuando uno tiene sinceridad con Él, porque Dios sabe hasta lo que tú piensas y lo que tú sientes en tu corazón. Nada le podemos ocultar. Pero en tu sinceridad tú le dices: Señor, yo soy un pecador, no merezco esto, mira aquello, te fallo en esto, te fallo en lo otro. Y Dios se complace por su misericordia. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que somos débiles. Tenemos que reconocer que sin Dios no podemos nada. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a la primera de Juan 1, 8 al 10. Nuevo Testamento. Hay muchas veces que nosotros vivimos una vida en la iglesia. Somos cristianos y muchas veces hasta ministramos. Pensamos que estamos bien delante de Dios, pero mire lo que dice. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Muchas veces estamos en la iglesia, somos cristianos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos cristianos. ¿Y qué hacemos? Aún dentro de la iglesia o con nuestras familias sentimos algún rencor, aborrecemos a este, aborrecemos al otro. Pero dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, la luz no está en él. ¿Y quién es la luz? Es Cristo. Todavía tú no alumbras tampoco, porque cuando Cristo está en nosotros, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero si hay rencor en nosotros, ¿qué somos? Somos tinieblas, no somos luz. Y si la gente no quiere, hermano, seguirnos, preocupémonos. Y empezando con tu casa. Si en tu casa la gente no cree en tu testimonio, es porque no está haciendo luz. Porque cuando yo soy luz, hermano, hasta los bichos llegan, los mosquitos llegan. Amén.
Usted ve la luz, ¿cómo llegan los bichitos? Cuando somos tiniebla, la gente no quiere estar cerca de nosotros, hermano Casa, en aquellos tiempos. Cuando yo me gozo ver al hermano Casa con su familia, con sus yernos allí, al lado de él, para arriba y para abajo. Sus hijos, todos ya están congregándose. Pero antes nadie quería saber de él, porque era un amargado, era esto y lo otro. Hasta las cuñadas están aquí con él, porque ahora es luz. Pero cuando somos tiniebla, hermano, nadie se nos quiere acercar. Cuando usted, en tiempos de invierno, hay muchos bichitos, usted apaga la luz y ustedes de una vez se van. Así mismo somos los cristianos. Cuando estamos en tiniebla, ni los bichos nos quieren acercar. Pero cuando somos luz, somos una atracción. Cuando usted prende una luz en medio de la oscuridad, hermano, entre más grande es la tiniebla, mayor es la luz. Y usted mira así para un lugar donde está oscuro y allá hay un puntito allá. Usted lo distingue porque la luz se alcanza a ver desde lejos. Por eso es que los faros que se ponen a la orilla del mar para guiar a los marineros, en medio de la oscuridad, ellos se ubican en qué área están, porque hay una luz allá que les ilumina. Por eso es que el Señor también quiere que nosotros seamos luz en medio de estas tinieblas, hermano. Pero entonces, si nosotros vivimos en pecado y estamos tratando de vivir una doble vida como cristianos en la iglesia, pero mundanos allá afuera, entonces no estamos siendo luz. Y el Señor dijo que teníamos que ser luz en medio de las tinieblas.